Tropas iraquíes bombardean la segunda ciudad kurda más importante, fusilan a un centenar de prisioneros y dicen que se retiran del norte de Irak. Tibia respuesta internacional. 4 heridos y una sucursal bancaria destruida, resultado de una noche más de violencia en Euskadi. El gobierno estudia rebajar la edad penal para combatir las algaradas callejeras. A punto de finalizar la operación Retorno, Tráfico asegura que este verano han muerto en la carretera casi un centenar de personas menos que el año pasado. Llega a España el mejor cabaret del mundo, el Tropicana. Durante un mes, 80 artistas cubanos mostrarán su particular fusión de música caribeña y espectáculo. Hola, muy buenas noches. Hace unos minutos el gobierno de Bagdad ha anunciado una vez más la retirada de sus tropas del norte del país. Sin embargo, a lo largo del día los soldados iraquíes han continuado avanzando en su ofensiva contra los kurdos proiraníes y no parecen haber encontrado una firme oposición militar ni diplomática. Hoy han atacado Suleimaniyya, la segunda ciudad más importante del Kurdistán. En Arbil, la ciudad que tomó ayer el ejército de Saddam Hussein, no solo no se han retirado efectivos, sino que, según han informado fuentes kurdas enfrentadas al régimen iraquí, han sido ajusticiados casi un centenar de prisioneros. El secretario general de la ONU, Boutros Ghali, ha anunciado además que hasta que no mejore la situación no se pondrá en práctica el acuerdo para intercambiar petróleo por alimentos en Irak. Saddam Hussein está haciendo una demostración de fuerza en el Kurdistán y hasta el momento no ha encontrado apenas resistencia. El líder iraquí ha asegurado que la intervención militar en el norte del país es limitada y ha vuelto a ordenar la retirada de las tropas. Los combates, sin embargo, se han extendido. El ejército ha bombardeado el área cercana a la segunda ciudad del Kurdistán, Suleimaniyya, un bastión del UPK, facción kurda que según Bagdad recibe apoyo de Irán. No está todavía claro si los soldados de Saddam han logrado llegar a la ciudad, pero diversas fuentes han asegurado que aunque Suleimaniyya se encuentra en calma, columnas de tanques están en camino hacia la zona. Arbil, dentro del área de exclusión bajo control internacional, cayó ayer en manos del ejército de Irak y de los guerrilleros del PDK, afines al régimen de Hussein. Sus rivales del UPK han denunciado que tras la operación, los soldados han ejecutado a más de 90 desertores que se habían refugiado en la ciudad. La ONU ha reconocido que más de 100 personas, entre civiles y militares, han muerto en la toma de Arbil. Las fuerzas de Estados Unidos en el Golfo y en Turquía están desde ayer en alerta máxima y fuentes de la Casa Blanca han asegurado que los efectivos norteamericanos están dispuestos a responder a la provocación de Saddam Hussein. La reacción internacional a la ofensiva iraquí está siendo cuando menos tibia. Ni Estados Unidos y mucho menos Francia e Inglaterra, garantes del espacio de exclusión aérea que ha violado el ejército de Irak, se han mostrado contundentes con el líder iraquí. Fuentes iraníes aseguran que Saddam Hussein está actuando en connivencia con Estados Unidos. La reacción de Estados Unidos ha sido más suave de lo que cabría esperar. Condena, preocupación y llamada al orden internacional, pero descartando por ahora acciones concretas. It is premature at this time, and I want to emphasize that, entirely premature, to speculate on any response we might have. But we are prepared to deal with these developments. Una postura moderada compartida por Francia y Gran Bretaña y que Irán interpreta como un visto bueno a las acciones iraquíes y a la labor del régimen de Bagdad como contrapeso de la influencia de Teherán en la región. Irak alega su derecho a la soberanía y a la integridad territorial para justificar el ataque. I think it's so clear is the Iranian invasion, I call it, to some parts of northern part of Iraq with the aid of PUK. La UPK rechaza esta interpretación y responde con otra. Bagdad se ha aliado con una facción kurda rival en su política de expansión. And this is a false accusation which has been orchestrated by Saddam Hussein and at the same time been supported by the Kurdistan Democratic Party. El conflicto engloba pues el enfrentamiento entre Irak e Irán y entre facciones kurdas que toman partido por uno y otro y se enmarca en el inestable equilibrio geopolítico de la zona. Por lo pronto Irak ha hecho una advertencia. Una intervención occidental se convertiría en un nuevo Vietnam. Y de la información internacional destacamos además el bloqueo del proceso de paz en Oriente Medio después de una semana de constantes protestas y amenazas también de los palestinos hacia Israel. Israelíes y palestinos han fracasado hoy una vez más en el intento de concertar una entrevista entre Benjamín Netanyahu y Yasser Arafat. El propio primer ministro israelí sugería que el encuentro, el primero entre ambos dirigentes, se produciría en los próximos días. Sin embargo, esta misma tarde los negociadores de ambas partes han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre los detalles.
En Colombia, el ejército ha lanzado una ofensiva en respuesta a los ataques de la guerrilla y las autoridades han descartado por ahora la posibilidad de diálogo. En los últimos días, al menos 100 personas han muerto, entre civiles, militares y guerrilleros, en los combates desatados por los rebeldes en todo el país. En Chechenia, los guerrilleros independentistas siguen retirándose de los frentes a la vista de los acuerdos de paz firmados por Liev y el jefe de las fuerzas chechenas. Como aportación al proceso de normalización en la zona, el viceprimer ministro del gobierno prorruso de Chechenia ha anunciado hoy su dimisión. A su vez, el primer ministro ruso, Víktor Chernomyrdin, ha respaldado los acuerdos de paz que estudiará mañana con más detenimiento en una reunión en el Kremlin con Alexander Liev. En la capital del Líbano, Beirut, se ha desarrollado hoy la tercera etapa de las elecciones legislativas con una tasa de participación inferior a la que se esperaba. Se han producido además graves acusaciones de fraude y numerosas personas han reconocido haber recibido sobornos del partido de Rafik Hariri, actual primer ministro. El sur del Líbano es una zona en guerra permanente, una guerra sutil pero mortífera entre la guerrilla de Hezbollah y el ejército israelí. Los civiles que viven en esta parte del país son los que tienen más que perder. El sur del Líbano es una zona aparentemente tranquila, pero es una calma incierta. Esta aldea, Barashit, se encuentra en un lugar estratégico dentro de la franja ocupada por Israel desde 1982, que separa a los soldados hebreos de los guerrilleros de Hezbollah. Muchos de sus habitantes, cerca de 14.000, se han ido, pero los demás, en su mayoría ancianos, han tenido que aprender a convivir con una guerra intermitente. Los Khalil viven a pocos metros de un puesto de control israelí y aseguran que nunca podrán acostumbrarse a las bombas. La ocupación judía, dicen, es una pesadilla. في واحد ما بيفزعش كله بيفزع وقت مثلا بنكون جايين على طريق او شيء وعم تقصف نتحير وين بدنا نلقي حتى نسلم حالنا يعني بالنسبه للقصف وبالنسبه لعائلتي اذا كانت بعيده عني وانا على الان بمطرحها بالنسبه للقصف كمان احكي الهم اكثر. Amamos ser mártires, dice la pintada. Así se demuestra la presencia discreta pero permanente de Hezbollah. En público, muchos apoyan a la guerrilla pro-iraní, pero en privado solo esperan a que llegue la paz. الأرض أحطم من هيك شايف وقت بشوف الأرض شكل دم الواحد بنشوف على رزقه على ملكه على أرضه على بيوته الواحد ما خلونا حالية يا عمي ما ضلش عندنا حالية أبدا. كيف كرامتنا كيف دمنا وروحنا وحياتنا بأرضنا كفاك. نحن لو بنمت كلنا بندشرش أرضنا. Después de la última ofensiva israelí sobre el Líbano, el pasado mes de abril, se alcanzó un nuevo acuerdo por el que ambas partes se comprometían a respetar a los civiles. Murieron más de 150 personas, pero Hezbollah conserva toda su fuerza y las escaramuzas son constantes. La ONU trata de mantener la paz en la zona. Hasta el momento, sin embargo, han sido incapaces de detener el reguero de víctimas. José María Aznar viajará a México la próxima semana. Será su primera visita oficial al país y es previsible que ambos gobiernos analicen el tratado de extradición que acaba de entrar hoy en vigor. El nuevo protocolo permitirá la entrega a la justicia española de presuntos etarras y deja de considerar el terrorismo como un delito político. En el País Vasco, los jóvenes radicales han vuelto a actuar este fin de semana, mientras que en Barcelona varios miles de personas han recordado el secuestro de José Antonio Ortega Lara. Los disturbios empezaron sobre las 10 de la noche cuando un grupo de encapuchados incendió una sucursal de la Caja Laboral de Hernani en Guipúzcoa y se enfrentaron a la Ertzaintza. El edificio en el que se encontraba la oficina bancaria tuvo que ser desalojado y 4 personas tuvieron que ser atendidas en el hospital intoxicadas por inhalación de humo. Estos ataques se producen días antes de que el próximo Consejo de Ministros apruebe medidas para combatir la violencia callejera y juvenil. Según ha informado la cadena SER, el Ejecutivo ha elaborado un borrador de la futura Ley de Responsabilidad Civil del Menor, en el que pretende reducir la edad penal a los 12 años y endurecer las penas impuestas a los mayores de 16. Los últimos disturbios no han conseguido, sin embargo, amedrentar al resto de la sociedad, que siguió organizando actos de repulsa contra el terrorismo. En la playa de Nova Icaria, en Barcelona, 3.000 personas se han congregado para desplegar un lazo azul de 3 kilómetros por la liberación de José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA.
El presidente de la Generalitat ha hecho balance de los primeros meses de gobierno de José María Aznar. Jordi Pujol ha dicho que hasta ahora la actuación del Ejecutivo ha sido correcta, pero ha advertido que queda lo más difícil, aprobar los presupuestos del 97. Pujol reconoce que existen diferencias serias con el PP sobre la sanidad y asegura que si no hay acuerdo, CiU se vería obligada a retirarle su apoyo. Desde el Partido Popular, el coordinador general Ángel Acebes ha justificado la austeridad de los próximos presupuestos como la única solución al agujero financiero que, según el PP, ha heredado del gobierno socialista. Las medidas o muchas de las medidas que en estos momentos tenemos que sufrir todos los españoles pues se deben a esas irregularidades, a esa falta de seriedad y a esa falta de rigor en política presupuestaria y en política económica de los gobiernos socialistas, de los gobiernos de Felipe González. Dentro de poco más de 2 horas termina la operación retorno de vacaciones. La vuelta de agosto está siendo fluida y escalonada. Solo en las carreteras de la costa y en los accesos a Madrid y Barcelona se registran algunas retenciones. El número de víctimas en la carretera en julio y agosto ha disminuido respecto al año anterior. Aún así, desde el viernes hasta hoy, 37 personas han muerto en accidente. Solo la entrada a las grandes ciudades está registrando algunos problemas. El resto de las carreteras españolas ha mantenido durante todo el día un tráfico fluido. Las mayores aglomeraciones se están produciendo en algunas entradas a Madrid. También ha habido retenciones en algunos puntos de la costa, como en la Nacional 332 en Alicante y la Comarcal 3319 en Murcia. Según los responsables de tráfico, el retorno de las vacaciones se está efectuando de forma escalonada. Gran parte de los coches que a esta hora acceden a las grandes ciudades son los que han salido para el fin de semana. 37 personas han muerto en la carretera desde el viernes que comenzó la operación retorno de vuelta de vacaciones hasta las 8 de esta tarde. En total ha habido 26 accidentes, en los que también se han producido 37 heridos graves y 25 leves. Poner una farmacia es más difícil de lo que parece a pesar de la reciente liberalización aprobada por el Gobierno. En Galicia, la Xunta está desbordada por el número de solicitudes. Los colegios farmacéuticos aseguran que no se puede liberalizar así el sector y que sería contraproducente abrir tantas farmacias. Sin embargo, todavía muchos gallegos tienen que recorrer kilómetros para obtener una receta. Juana lleva 7 años luchando por conseguir una farmacia en la aldea gallega de Nantón. A pesar del tiempo transcurrido, asegura que no ha perdido las esperanzas de tenerla algún día. Su solicitud se encuentra ahora en los tribunales después de que el Colegio de Farmacéuticos se la denegara por considerar que no hay suficiente población. Lo que pasa es que lo que se me ha achacado siempre en la solicitud es la dispersión de la población, pero es que eso es inherente al medio rural gallego. Toda la población, prácticamente todo está disperso. Pretender encontrar aquí un pueblo con las características que entiende una persona de Castilla, un pueblo, es que es imposible. A esta farmacia de Bayo llegan vecinos de varios kilómetros a la redonda para comprar las recetas. Su titular cree que si abrieran más farmacias se iría a la ruina. Y si vamos a poner farmacias, imagínense, en un pueblo, en este pueblo, 4 o 5, repartiríamos pobreza, ¿no? Digo yo. Y si yo estoy establecida antes, tendré un poco de... Pase usted. Tendré un poco de preferencia, digo yo, que no se me va a dar una patada y decirle vaya usted mientras establece otro. Pero los vecinos no piensan lo mismo. Ya han conseguido tener un consultorio médico que funciona 2 días a la semana, pero aseguran que de nada les sirve tener el médico cerca si tienen que seguir desplazándose hasta 10 kilómetros para obtener los medicamentos. Por exemplo, de 2 ou 3 semanas, casi sempre, ao Baio, ao Balade, ou se tiño porque mandar se vai outro a ti, porque mandar vir, tengo, mas traen igual, como lle se eu trae outro. Eu teño coche, pero xa non o tuvo. Agora teño, pois xa non o tuvo. É o que non teño, paso ao Finisterre, vamos, pero de todas formas, se estuvere ao lado do médico, porque en Cabana, por exemplo, xa está. Ao lado do centro médico está a farmacia, pois é máis práctica, lógico. El Tribunal Supremo decidirá si concede la farmacia a Juana en esta zona. Mientras tanto, los vecinos tendrán que seguir desplazándose como puedan para conseguir las recetas. Una explosión de luz, color y ritmos cubanos ha invadido Madrid este fin de semana con el estreno de uno de los mejores cabarets del mundo, el Tropicana. Su origen se remonta a principios de siglo y desde entonces la compañía caribeña no ha dejado de renovar su repertorio y de contar con algunos de los mejores artistas del baile y la música de la isla.
La mulatería cubana más sabrosa ha desembarcado en Madrid con cientos de baúles llenos de trajes de todos los colores posibles. Kilos de plumas y aparejos que dan color a un espectáculo en el que participan 80 artistas. Dicen que es el mejor cabaret del mundo, un paraíso de ritmos donde se mezcla desde el más puro son cubano al danzón, con la danza brasileira o el famoso manisero que se remonta a los años 50. Miles de horas de trabajo y ensayo continuamente perfeccionado en una escuela con la que cuenta la propia compañía. En Tropicana solo dejan de mover el cuerpo los lunes. Nosotros comenzamos las clases a las 12 del día y terminamos con las clases a las 4. Horario de merienda y ahí empiezan los ensayos de las cosas que, si hay algún show por montar, bueno, del show que se va a montar, o si no, a rectificar las cosas que salieron mal de la noche anterior. Esos son los 365 días del año. Fin de año, día feriado, Semana Santa. Nosotros trabajamos todos los días del año. Este es el baile de los palos, lo llaman el cuadro negro y es uno de los números más difíciles y arriesgados que interpretan. Lleva una serie de momentos donde hay movimientos de precisión, de cargadas con la muchacha, de enfrentamientos con unos palos contra 4 muchachos. Hay que subirse arriba de los palos, dar vueltas y no sé, es toda una combinación de movimientos que hay que tener el control en la escena, ¿no? Porque te puedes dar un golpe o te puedes lastimar. Danzas de ritos tradicionales. Ritmos afrocubanos. Una mezcla de técnicas fundidas en un compás que se subirá a las tablas del Teatro Nuevo Apolo de Madrid hasta el 28 de octubre. Las victorias del Barcelona por 2-4 en Oviedo y del Atlético de Madrid frente al Celta por 2-0 son, junto a la derrota del Athletic de Bilbao ante el Betis, los resultados más destacados de esta primera jornada de la Liga Española de Fútbol. Estos han sido todos los resultados y la quiniela. Tenerife 6, Compostela 0 en partido a punto de finalizar. Zaragoza 2, Logroñés 2, Real Sociedad 1, Sevilla 0, Racing de Santander 3, Valencia 2, Español Sporting se jugará, partido aplazado se juega mañana. Real Oviedo 2, Barcelona 4, Rayo Vallecano 1, Valladolid 2, Betis 3, Athletic 0, Hércules 2, Extremadura 1, Deportivo La Coruña 1, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 2, Celta de Vigo 0. La quiniela queda de la siguiente forma: Tenerife, Compostela 1, Zaragoza, Logroñés X, Real Sociedad Sevilla 1, Racing de Santander, Valencia 1, Leganés Orense 1, Real Oviedo Barcelona 2, Rayo Vallecano Valladolid 2, Betis Athletic 1. Hércules Extremadura 1, Deportivo Real Madrid X, Atlético de Madrid Celta 1, Mérida Albacete 1, Almería Las Palmas X, Lleida Osasuna X y en el pleno al 15 Levante Salamanca X. El primer Consejo de Ministros de Aznar, presidido por el rey Juan Carlos, y la fiebre de la Macarena en Norteamérica son algunas de las imágenes que resumen lo que ha pasado esta semana. Vamos a recordarlas ahora. Cuando suene el cohete. ¡Ya! ¡Mira lo que me han hecho! ¡Mira! Al lado del
Esto ha sido lo que nos ha dejado la semana que termina y este primer domingo de la Liga de Fútbol 96-97. Ahora la cadena SER les mantiene al tanto de la actualidad en sus boletines horarios. Nos despedimos, como siempre, con los titulares del día. Gracias por su atención y feliz semana a todos. Tropas iraquíes bombardean la segunda ciudad kurda más importante, fusilan a un centenar de prisioneros y dicen que se retirarán del norte de Irak. Tibia respuesta internacional. 4 heridos y una sucursal bancaria destruida, resultado de una noche más de violencia en Euskadi. El gobierno estudia rebajar la edad penal para combatir las algaradas callejeras. A punto de finalizar la operación Retorno, Tráfico asegura que este verano han muerto en la carretera casi un centenar de personas menos que el año pasado. Llega a España el mejor cabaret del mundo, el Tropicana. Durante un mes, 80 artistas cubanos mostrarán su particular fusión de música caribeña y espectáculo.